Hola mis queridos alumnos, reciban ustedes un afectuoso saludo. Esperando que con la bendición de Dios todos se encuentren muy bien, el día de hoy vamos a tratar un tema en historia, el cual se denomina Orígenes de la Revolución Francesa. Pues les pido presten mucha atención. En Francia, segunda potencia europea y mundial, se originó una revolución liberal que marcó un hito en la historia moderna porque significó el fin del antiguo régimen. Ahora vamos a ver las causas de la revolución. A finales del siglo XVII, Francia era el más típico estado europeo del antiguo régimen, con una monarquía absolutista, una economía rural y una sociedad estamental. En ese contexto, las causas que originaron la revolución fueron políticas, económicas, sociales e ideológicas. Veamos ahora las causas de carácter político. Tres estamentos querían limitar el poder de la monarquía absoluta. Mientras que la nobleza buscaba mantener sus privilegios, la burguesía aspiraba a tener una mayor participación política. Las causas económicas. Desde 1760 se produjeron malas cosechas debido al mal clima, lo que causó escasez de alimentos, el alza de los precios y el descontento de los sectores populares. Además, se incrementó la crisis financiera por el derroche de la corte de Versalles y los conflictos bélicos. En particular, el apoyo a la independencia de los Estados Unidos. Surgió la necesidad de reformas financieras, pero estas fracasaron porque los ministros de Luis XVI tuvieron la oposición de la aristocracia, que no eran conscientes de la magnitud de la crisis, ni del poder de cambio por parte de la burguesía. Las causas sociales. Los burgueses estaban descontentos porque, a pesar de su creciente poder económico, tenían poco poder político, pues los altos cargos del gobierno y el ejército eran ocupados por la nobleza. Además, consideraban injusto que solo el tercer estado al cual pertenecían pagaran impuestos. A su vez, los campesinos querían acabar con los vestigios del régimen feudal y la explotación de la nobleza. Se debe señalar que la Iglesia católica tenía gran poder en Francia. Buena parte de sus miembros eran de origen noble y poseían extensos territorios y gozaban de muchos privilegios. Y por último veamos las causas ideológicas. La influencia de las ideas ilustradas y la formación de una opinión pública hicieron que los individuos tomaran conciencia de que el Estado debía respetar sus derechos. Ahora veamos el inicio de la revolución. El año 1789, el Estado francés enfrentaba una grave crisis económica. Las medidas de emergencia propuestas por los ministros del rey Luis XVI no se aplicaron, y debido a la negativa de la nobleza a pagar impuestos. La nobleza y el rey se habían separado y enfrentado. Así, el rey fue obligado a convocar a los estados generales, que era una asamblea consultiva formada por los representantes de los tres estamentos, la nobleza, el clero y tercer estado. Esta asamblea no había sido convocada desde 1614, pero la gravedad de la crisis obligó al rey a hacerlo. Con ello, buscaba aprobar nuevos impuestos y así querer resolver la crisis financiera. El 5 de mayo de 1789, en el Palacio de Versalles, se iniciaron las sesiones de los Estados Generales. Había gran expectativa respecto a su desempeño,
pues el rey había dado a entender que la asamblea realizaría cambios trascendentales. Incluso había solicitado que los sectores enviaran cuadernos de quejas, donde plantearían a la corona sus peticiones. Sin embargo, la asamblea se vio entrampada por el desacuerdo sobre el sistema de votación. La nobleza y el clero pretendían que se votara por estamentos, lo que daba mayoría a los privilegiados, mientras que los delegados del tercer estado defendían el voto por persona, que les otorgaba la mayoría. La situación generó la protesta de los representantes del tercer estado, que el 17 de junio, junto con algunos disidentes de la nobleza y el clero, formaron la Asamblea Constituyente, considerándose los únicos con legitimidad para representar a los franceses. El 20 de junio sus integrantes participaron en el juramento del juego de la pelota, acto que se realizó en un salón del palacio, en el que se practicaba este deporte. A través de este acuerdo se comprometieron a no separarse hasta elaborar una constitución. El 9 de julio, esta asamblea se transformó en una asamblea constituyente. Veamos ahora la asamblea constituyente. Atemorizado por el desarrollo de los acontecimientos, el rey ordenó un despliegue de tropas en Versalles y París. Esto, sin duda, enfureció al pueblo de París, que el 14 de julio de 1789 asaltó la Bastilla, prisión real y símbolo del poder absolutista. En las provincias los campesinos destruyeron los castillos, símbolos del poder señorial y del gran miedo. Posteriormente, la Asamblea Constituyente abolió los principios señoriales y el 26 de agosto aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este documento se plasmó la idea del nuevo orden político, según los principios de igualdad, libertad y fraternidad. Además, se reorganizó el territorio del país en 83 departamentos. Se proclamó la libertad de empresa y trabajo y se secularizaron los bienes de la Iglesia. Durante los meses siguientes, muchos aristócratas huyeron del país y alentaron a otras monarquías a intervenir a Francia. En julio de 1791, Luis XVI y su familia intentaron fugar, pero fueron capturados. Este suceso acrecentó los temores del pueblo de un gran complot aristocrático, lo que produjo saqueos contra las propiedades de la nobleza y el estímulo al crecimiento de grupos políticos, cada vez más radicales. En septiembre, la Asamblea promulgó la Constitución de 1791, que convirtió a Francia en una monarquía constitucional con separación de poderes. Luis XVI se vio obligado a firmar el acuerdo y convocar a elecciones para una asamblea legislativa. Bien, queridos alumnos, es así pues como se dan los orígenes de la Revolución Francesa. Pues aquí ha concluido el tema del día de hoy y como siempre, las actividades las deberán descargar de la ficha que se encuentra en la plataforma. Las mismas que deberán desarrollarla y nuevamente volverla a enviar para su revisión y calificativo. Conmigo será hasta la próxima clase. Muchas gracias. Dios les bendiga.